Padre bendito y Dios de la gloria. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Dentro de estas bendiciones, Señor, oh Dios, estas clases tan maravillosas, Señor, que cada día nos enseñan y aprendemos, Señor, y crecemos, Señor, espiritualmente, Señor. Bendice grandemente al pastor, Señor, oh Dios, al pastor Nelson, y también, Señor, oh Dios, a todos los estudiantes que estamos hoy presentes, Señor, para aprender, Señor, oh Dios, y poder llevar las buenas nuevas a todos aquellos que las necesitan. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Robert. Qué bueno que ya estamos encaminados por medio de la oración y mientras los demás hermanos van conectándose, van llegando, vamos a hacer un pequeño repaso, pero esta vez lo vamos a hacer muy abierto. Voy a dejar abierto para que cualquiera de ustedes que quiera comentar algo que hasta la fecha recuerde de la clase, nos va a servir como repaso. Algún comentario que quieran hacer de las clases anteriores, lo pueden hacer con toda libertad. Alguien nada más habilita tu micrófono y nos comentas algún tema, algo de las clases anteriores o de la clase anterior, que de ahí pues vamos a tomar para continuar con el repaso. ¿Ok? ¿Alguien que quiera comentar? Hermana Sí, Sandra. Sí, adelante, hermana. buenas noches a todos. Sí. Lo que me ha quedado claro en todo este proceso es que por medio de su gracia, el Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos, pero que depende de que, digo yo, refiriéndome a mí, Sí. depende de que yo abra mi corazón y de que yo le diga sí, ¿no? Ajá. Es un Señor, Él no va a entrar donde no le deje y no va a hacer nada que yo no permita, digamos. Sí. Por decirlo así, o Sí. sea, lo resumo diciendo, hay que escuchar la palabra del Señor con humildad, diciéndole al Espíritu Santo, sí, tenés razón, me pasa esto, esto es para mí, y bueno, te doy todo el permiso, ¿no? Sí, 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 sí. Es lo que por ahí me queda claro de esto. Excelente, hermano, muy bueno. Yo creo que una de las cosas que ha tocado ahorita es eso de la función del Espíritu Santo. Y eso es precisamente como el alma de la clase, porque es ¿Mm? el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, el que estamos viendo, cómo restaura el Espíritu Santo al creyente. Así que excelente aporte, hermana. Muchas gracias, porque ya nos deja con el tema casi de la clase de hoy. ¿Alguien más que quiera compartir? Pastor, buenas noches. Dios le Muy buenas bendiga. noches, hermana Adriana. Sí, Bendiciones para cada uno de ustedes. gracias. Yo solo quiero compartir con usted y con el resto de los hermanos que tuve la oportunidad de predicar el viernes pasado en mi iglesia y compartí un tema de esta lección. Compartí el proceso del pecado en el creyente y realmente fue de gran bendición. Qué Logré bueno. hacer el gráfico con el que usted nos Sí, sí. explicó, yo lo hice, ¿verdad? Y Ajá. logré pues elaborar, ¿verdad? Escribir, ¿verdad? Y Sí. poder preparar el tema y fue de gran bendición realmente para la vida de la iglesia. Realmente que este tema a mí me bendice mucho, ¿verdad? Ujú. Lamentablemente no pude estar en la clase anterior porque teníamos reunión en la iglesia, ¿verdad? Entonces Sí. no pude, pero yo siempre estoy pues ahí pendiente de las grabaciones de ustedes y yo en algún Ujú. momento lo hago. Pero sí quería compartir eso, que yo ya pude pues Excelente. predicar a la iglesia el Sí. proceso del pecado en el creyente. Ujú. Excelente, hermana. A mí me da mucha alegría el ver que el Espíritu Santo puso en su corazón el compartir estos principios que son tan importantes y básicos y a la vez son sencillos y a la vez profundos porque denota un proceso fácil de entender y cuando lo vemos así, nosotros podemos todavía entender cómo podemos mantenernos siendo guiados por el Espíritu Santo. Qué importante es ser guiado por el Espíritu. Así que bueno, me alegra mucho, hermana, que haya compartido eso y que haya sido de bendición para la iglesia.
Hermano, Hermano buenas Héctor, noches. adelante, hermanito. Sí, Sí, para mí, es una gran bendición porque realmente qué importante es, hermano, repasar, recordar cosas de la palabra y más esto tan importante, donde en la palabra nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. sí. Mire, qué cosa más tremenda. Llevarlo, somos templo, somos casa, y eso nos hace a nosotros, pues, darle excelencia al Señor, Ujú, rendirnos al Señor, porque todo lo que usted nos ha enseñado, como aquel ejemplo con razón Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero queda aquí el ayudador, queda el Espíritu Santo sí, con sí. ustedes, y para cualquier cosa, ¿verdad? Ujú, Como él es una persona, el ejemplo que usted puso de la tentación y ujú, que a lo último él no cayó en la seducción sí. porque el Espíritu Santo le movió. Ujú, Entonces, eh, muchas veces todas estas cosas, las sabemos, pero de verdad que es un constante deber de nosotros mantenernos leyendo la palabra y exponernos a ministerios como ¿verdad? Que son ujú. de tan poderosa y tan sana doctrina. Amén, hermano, amén. Muchas gracias, mi hermano Héctor. Qué bueno, gracias por su comentario. Hermano, Entonces, ¿alguien más que quiera compartir? sí, Hermano hermano. Roberto, sí, Sí, gracias. Sí, no, no, no. Me gustó mucho bueno, que por lo general a veces decimos de que Dios nos tienta o que somos tentados por Dios. A veces hasta se le echa las culpas al diablo, ¿ah? sí, Pero en este sí, estudio ya nos dimos cuenta que la tentación se da cuando la concupiscencia está viva y activa, ¿va? Que sí. uno es tentado cuando, o sea, la propia concupiscencia de uno, por medio de esa, es atraído y seducido a lo mismo. Y entonces ya nos damos cuenta a veces que no, que es eso y no que no es que Satanás, todas las culpas se las echamos como dicen, al diablo, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, así es. Hay que hacerse responsable, ¿no? De las tentaciones, y o sea, la tentación realmente es la que nos ayuda a entender nuestra propia naturaleza humana, esa concupiscencia que tenemos que ir haciéndola morir poco a poco. Pues gracias por su participación, hermana Rosario. Sí, Adelante. Ujú. bueno, yo quería nada más hacer como algo que para mí es importante saber, que pues el autor de la prueba es Dios y Sí, que la prueba pues realmente el propósito es para perfeccionar nuestra fe y sí, a diferencia de la tentación, que esa es para alejarnos de Dios y de alguna manera hacernos caer en pecado. sí, así es, 100% de acuerdo. Y entre más conscientes estemos de eso, más fácil nos va a ser a nosotros no caer en ese proceso, ¿verdad? De ser seducido, ser atraído y poco a poco llevado hasta que cae en la muerte, ¿verdad? Entonces, poco a poco ir allí. Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo. eh, quiero compartir con ustedes algo bastante práctico, porque a veces el Espíritu Santo lo vemos así como muy espiritual, demasiado espiritual y casi inaccesible o no lo entendemos. Y entonces yo quiero compartir en base a textos bíblicos específicos cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida antes de desarrollar el tema que nos toca el día de hoy. Entonces, esto, por decir así, lo vamos a incrustar finalizando el tema anterior. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida y en mi vida? Hablamos la vez pasada de cómo Él nos habla en nuestro subconsciente, ahí nos va hablando. Pero aquí tenemos una serie de áreas o de formas, de maneras en que el Espíritu se manifiesta. Por ejemplo, nos enseña lo que hay que decir.
Dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. A veces nosotros nos encontramos en ciertas situaciones. Por ejemplo, a mí me ha pasado, me ha sucedido, que cuando estoy predicando, cuando estoy aconsejando o inclusive dando una clase o platicando con una persona, evangelizándola o dando una explicación bíblica, surgen ideas, surgen ciertas formas de información que no las había pensado, que no las tenía yo registradas, pero allí el Espíritu Santo te dice, ok, mira, esto dile. Y, y resulta que hasta uno mismo sale alegre de decir cómo el Espíritu Santo me dijo lo que yo tenía que decir. O dar una explicación. El Espíritu te pone una ilustración o te pone allí un texto bíblico, etcétera. El Espíritu Santo debemos de estar conscientes de que es el Espíritu que está trabajando y ayudándonos para poder salir adelante con esa explicación que necesitamos dar. Segundo lugar, dice, nos enseñará todas las cosas y nos recordará la palabra de Dios. Esto es importante. No dice que nos va a dar palabra de Dios así, sino que nos recordará. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claro, uno debe de conocer la palabra, uno debe estudiar la palabra y el Espíritu la va a recordar. No nos va a recordar algo que no sabemos, por eso es importante conocer la palabra. Si tú conoces la palabra, lees la Biblia, estudias la palabra, debes de estar consciente de que en un momento determinado el Espíritu Santo va a usar esa palabra para tu crecimiento espiritual o para la necesidad que se presente. El Espíritu Santo también nos da poder. Esta es una de las cosas que me impresiona a mí cuando dice, pero recibiréis poder especial, o sea, el Espíritu Santo que nosotros tenemos, que todos nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos, es un espíritu poderoso, muy poderoso. Y los hijos de Dios no podemos estar cayendo en el pecado una y otra vez tras vez, porque tenemos tanto poder. Dice la Biblia que el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. Ese es el poder que el Espíritu Santo nos da y podemos echar mano de este poder para la vida diaria. Vamos a ver algo de esto más adelante. También dice que el Espíritu Santo nos hace crecer las iglesias. Me llama la atención esto, dice así, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Qué bonito es la obra del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia. Bien dice Pablo que el crecimiento de la iglesia lo da Dios a través de el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo aparta a las personas para servir en el ministerio. Puede ser que el Señor haya puesto en tu corazón el querer servir a Dios, el querer estar en un ministerio, el querer consagrar tu tiempo, un fin de semana, un día, dedicar ciertas cosas para el Señor. El Señor pone esto en tu corazón. Cuando también aquí dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que el Espíritu nos aparta para el ministerio. Él de alguna forma nos comunica, oye, yo quiero que tú entres en este ministerio, quiero que tú hagas esta obra, quiero que tú apoyes este ministerio, y es el Espíritu Santo que nos va guiando. Cuando lo hacemos, hay gozo y alegría en nuestro corazón. También nos envía al ministerio. Dice que ellos salieron enviados por el Espíritu Santo. No es que nosotros nos vamos, sino somos guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo,
Cuando Pablo iba a predicar, dice que decidió ir a predicar a Éfeso, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces dijo, voy a ir a la zona de Galacia. El Espíritu Santo no se lo permitió. Pero luego el Espíritu Santo sí, por medio de un varón macedonio, le dijo, pasa y ayúdanos acá. Entonces sí, el Espíritu es el que te dice, sí, aquí predica, o es el que te dice, no, aquí no, síguele. Entonces, qué bonito es ser guiado por el Espíritu Santo. Él te va diciendo, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, y te pone paz en tu corazón cuando tú estás haciendo la obra que a Él le agrada. Dice que también nos ha puesto por obispos en el rebaño, o sea, Él es el que escoge personas para servir. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, si el Señor te ha puesto a ti en un liderazgo, como pastor, como copastor, como maestro, el Espíritu Santo te ha puesto ahí, entonces debemos de tratar de hacer lo mejor posible porque es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo a través de la persona del Espíritu que te está poniendo en un lugar de acuerdo a los dones que Él te ha dado. Así que qué bonito ver cómo trabaja el Espíritu en el ministerio. También dice que nos renueva, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, cuando nosotros hacemos algo espiritualmente bien, debes de estar seguro que no fue la carne ni tu voluntad la que la hizo, sino el Espíritu Santo de Dios por medio de ti. Por eso dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si está actuando en tu vida, tú no puedes estar estático en la vida cristiana. Si está actuando el Espíritu, tú debes de estar creciendo, debes de estar conociendo más palabra de Dios, debes de estar teniendo una mejor comunión con Él, debes de estar comprendiendo más la voluntad de Dios para tu propia vida, debes de estar en más comunión con Él en oración. Él renueva, o sea, va dándonos día a día, nos va guiando y nos va dando victorias en nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía en la oración. Cuando estamos orando, es el Espíritu Santo que está intercediendo. Es bueno que oremos, hermanos, porque en la oración nosotros dirigimos la oración al Padre, la hacemos en el nombre de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, cuando estamos orando, la Trinidad actúa. Si tú quieres que la Trinidad actúe en tu vida, ora, ora, clama al Señor y allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos para poder comunicarnos con Dios. Hermano Fabián, por favor. Sí, bueno, también hay un versículo que es importante, Sí. pero no sé si está en el Pentecostés, ¿no? En Hechos 2, Ajá. no me acuerdo bien, porque dice que no nos embriaguemos con vino, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Y Sí. después otro versículo que dice que el Espíritu Santo hace gemidos indecibles en la Ajá. persona. No los nombró eso usted. Sí, sí, exacto. Sí, yo voy poniendo como un versículo de referencia, aunque hay muchos versículos que podríamos poner para poder respaldar este principio, Claro. pero si ustedes pueden ponerles más, mejor todavía, ¿verdad? Gracias, hermano Fabián, por la aclaración. Entonces, importante, hermano, que estemos orando para dejar que Dios mismo se manifieste en nuestras vidas. También nos hace morir las obras de la carne. Recuerden que hay una naturaleza opuesta dentro de nosotros. Hay una que quiere hacer la voluntad de Dios, hay otra que no quiere hacer la voluntad de Dios.
Hay una que quiere satisfacer los deseos de la carne y hay otra que quiere obedecer al Espíritu. Y esa naturaleza que más nosotros alimentamos, es decir, si yo estoy orando, si yo estoy en comunión con Dios, si no permito que el pecado esté enseñoreándose de mí y estoy buscando la presencia del Señor, entonces yo estoy alimentando mi naturaleza espiritual y con facilidad yo voy a vencer la carne. Dice aquí la palabra, porque si vivís conforme la carne, o sea, dándole alimento a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está, es el Espíritu que hace morir las obras de la carne. Aquí igual hay muchos versículos que podríamos sacar, pero nada más pongo uno para que vean cómo nosotros, la única manera en que nosotros podemos hacer morir la carne en nosotros no es siendo mejores personas, no es recibiendo un curso de relaciones humanas o cómo hacer amigos. No es siendo una mejor versión de ti mismo, como dicen los que enseñan ahí superación personal, sino siendo un mejor hijo de Dios, teniendo una mejor relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, teniendo una comunión íntima con Dios. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos hacer morir la carne en nosotros. También el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Esto es una de las cosas que me encantan porque cada uno sabe esta conversación, digamos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Allí es un convencimiento espiritual de que somos hijos de Dios. Es una experiencia personal, pero a la vez es una obra del Espíritu el hecho de darnos a nosotros la convicción firme y clara de que en comunión con Él, en relación con Él, nosotros no le estamos viendo como un concepto religioso, sino como una persona a quien yo tengo en mi corazón y con quien yo me relaciono. Si hay una persona cerca de mí, esa persona yo quiero saber sus gustos, sus pensamientos, sus ideas, conversar con ella, platicar con ella, ser amigos, y eso es lo que sucede en nuestro corazón con la presencia de la persona del Espíritu Santo. También dice que, bueno, hablábamos la vez pasada de esto, que escudriña nuestros sueños. Ahí está el pasaje bíblico: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así que espero que vayamos teniendo victoria en esas áreas. Menciono así nada más para que vean cómo el Espíritu puede trabajar, y hay otras áreas en el que el Espíritu Santo se manifiesta. Pero es para que vean que el Espíritu es algo práctico, es algo de la vida diaria, es algo no es algo de domingo, de culto, de estar en la iglesia con los hermanos, sino desde que estamos eh, conscientes de un nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo llegó en nuestra vida, ahí comenzamos en una relación, en una comunión, en un crecimiento espiritual y victorias espirituales. Así que, bueno, el Espíritu Santo tiene una labor grande, y la función del Espíritu, lo vimos allá, es restaurar lo que está destruido. El pecado destruye, el Espíritu Santo restaura. Y nosotros no nos vamos a restaurar a nosotros mismos, sino por eso tenemos el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos restaura. Hay muchas cosas en nuestro corazón que no han sido restauradas. Hay muchas personas que han venido a Cristo quizás de un matrimonio con muchos problemas, o de fracasos matrimoniales, problemas personales, situaciones difíciles a nivel personal, deficiencias, tendencias pecaminosas, etcétera. Y todo ese en el caminar de la vida diaria hemos sido dañados, hemos sido
hemos reaccionado ante ofensas, hemos ofendido, hemos sido ofendidos, etcétera. Entonces nuestro corazón está dañado, está herido, y el Espíritu Santo es el que restaura. Él es el que nos da una sanidad interior, que es la que todos necesitamos. Una sanidad de intención, una sanidad de pecado, una sanidad para tener paz y tranquilidad en nuestro corazón, y que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo nos restaura el Espíritu Santo? Claro, podemos pensar la palabra, la alabanza, la consejería, etcétera. Todo eso son herramientas importantes para ser restaurado. Pero el Espíritu Santo nos busca. El Espíritu Santo está en nosotros y no se va a salir de nosotros porque nosotros pecamos, sino, ya hablamos la vez pasada, que se contrista y se apaga. Pero ahí está, contristado o apagado, pero ahí está, no se va a salir. Y es una lástima que, como hablábamos en la clase anterior, a veces hay cristianos que llevan al Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu, lo están llevando a lugares que realmente da vergüenza, da mucha vergüenza, y no deberíamos como hijos de Dios estar en esos lugares y dejar que el Espíritu Santo esté allí también, obviamente ya apagado, pero más bien debemos de estar donde el Espíritu Santo nos lleva, y no llevar al Espíritu Santo donde nosotros queremos. Eso ya no sería estar siendo lleno del Espíritu Santo, sino hacer los deseos de la carne. Pero vamos a ver entonces, aquí voy a explicarles este proceso que el Espíritu Santo nos restaura. Ahora, ¿por qué digo restaura? Y aquí vamos a hacer conexión con la clase anterior y nos va a servir también el repaso que acabamos de hacer. Vean esta flecha naranja, anaranjada, es la tendencia de la carne. La carne es ese deseo desenfrenado que está en nuestra vida y que quiere manifestarse cuando se da la oportunidad. Es el deseo de satisfacer los deseos pecaminosos. Ya ahí en Efesios están toda la lista de la carne, los deseos de la carne. Pero eso es destrucción, o sea, hacia abajo es destrucción, hacia arriba es restauración. La carne destruye, el Espíritu Santo restaura. ¿Cómo podemos ser restaurados? Veamos en el caso lo que habíamos visto anteriormente en la clase, que la concupiscencia es la que comienza y define una situación como prueba o como tentación. Entonces lo tenemos ahí como una tentación. Luego es atraído y seducido. Luego concibe, o sea, ya se queda embarazado ya de ese pecado, ya tomó la decisión, y luego damos a luz el pecado. Y después ese pecado da a luz la muerte. ¿Qué significa? Perdemos la comunión con el Señor. No significa que el Espíritu Santo sale, sino ahí está. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que en el proceso te estuvo diciendo, porque aquí está en este proceso, aquí el Espíritu Santo te está hablando, motivando, ministrando para decirte: no, no seas atraído, no seas seducido, no concibas, cambia, regrésate. Ahí está el Espíritu Santo trabajando. Pero como tú le has dicho al Espíritu no, le has dicho no, 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 entonces cada vez que el Espíritu intenta comunicarse contigo para hacerte entender que no es el camino que a Él le agrada, sino que es el camino de la destrucción de la carne, entonces, del deseo de la carne, entonces el Espíritu se contrista porque tú no le haces caso o no le hacemos caso. ¿Y qué sucede? El Espíritu se contrista, pero sigue, sigue. Y
el cristiano le dice no, pero él te dice, mira, apártate de ahí, no llegues ahí, no le hables a esa persona, apártate de ella, etcétera. Y nosotros insistimos, seguimos con necios en el pecado hasta que el Espíritu Santo, ya después de tanto insistir y nosotros en insistir en decirle que no, prácticamente nosotros llegamos a un punto en que el Espíritu Santo ya no tiene un rango de acción dentro de nuestro corazón, porque lo callamos, lo limitamos a estar presente, pero no está actuando directamente dentro de mí. Entonces la pregunta es, una vez el Espíritu Santo se apaga, la pregunta que viene es, ¿qué más puede hacer el Espíritu Santo para restaurar al creyente? Porque el creyente se apagó al Espíritu Santo en su corazón y cayó en el pecado, y el pecado dio a luz la muerte, y el creyente se está revolcando en el pecado, ahí está en el pecado. No busca arrepentimiento, no regresa, sino que sigue en el pecado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde muchos concluimos, no, yo creo que no es creyente, no, esa persona es un inconverso porque hizo su pecado y se complace en lo que está haciendo. Y muchos procedemos rápido a sentenciar a esa persona, pero el Espíritu Santo no sentencia, el Espíritu Santo restaura. Y nosotros debemos de ser igual que el Espíritu Santo, no perder la paciencia, sino dar siempre oportunidad. Bueno, restauremos. Siempre nuestra visión como hermanos en Cristo debe ser restaurar, porque Él es el ministerio del Espíritu Santo, restaurar. Ok, entonces ya esta persona está allí en pecado, en una área, en otro, porque recordemos que el pecado nunca llega solo, siempre está acompañado. Y la mentira es uno de los pecados que siempre acompaña a otros pecados, porque la mentira es como con el que tapamos los pecados. Así que eh, ahí está. Pero la pregunta, vuelvo a hacerla, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo cuando nosotros lo hemos apagado de tanto no que le hemos dicho, de tanto resistencia? Porque la palabra dice, no resistáis al Espíritu Santo, pero le hemos resistido tanto que lo apagamos. Le hemos resistido tanto que no solo está contristado, sino que está totalmente inactivo. O sea, yo ya no escucho la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ahí vamos a ver. Ese es entonces el tema del día de hoy. ¿Qué hace? Entonces el Espíritu Santo te va a seguir hablando. Solamente que internamente ya no, porque tú ya no le escuchas, está apagado. Pero el Espíritu Santo tiene muchos recursos para poder seguirte ayudando. Y lo va a hacer por medio de las circunstancias. Interesante cómo el Espíritu Santo usa las circunstancias para hacerte reaccionar. Es como que te está moviendo, oye, reacciona. Y Dios va a usar las circunstancias. Pero ¿cómo? Vamos a usar el libro de Ageo para poder dar como un ejemplo de cómo Dios usó las circunstancias con el pueblo de Israel para hacerlo reaccionar por el pecado que el pueblo tenía. El pueblo de Israel había caído en un pecado, el pecado del materialismo, el pecado donde se han apartado totalmente de Dios, ya no les interesan las cosas de Dios, solo sus asuntos personales. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. El pueblo de Israel estaban ya en Jerusalén, pero no habían edificado la casa de Dios. Y Dios les habla a través de un profeta. Dios levantó un profeta que se llama Ageo. Ahí en el capítulo 1, versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces todo el pueblo estaban en una sola manera de pensar. ¿Qué es lo que creían? Todos decían, no es el tiempo de edificar la casa de Dios. Pero
La casa de ellos sí ya la habían edificado. La casa de ellos sí, ellos tenían casas bien bonitas y casas grandes, entonces el tiempo de su casa sí ya estaba, pero el tiempo de la casa de Dios no. Vean lo que dice el versículo 4. Pero Dios les dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, sus casas sí, ya es tiempo, están muy bonitas sus casas, bien grandes, hasta con patios, y les han hecho anexos, y han construido acá, y han ampliado, y han hecho todo. Sí, la casa de ustedes está bien bonita, bien preciosa, pero mi casa, dice, está desierta. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Dios? ¿Cuál es el problema del pueblo? Es que ellos estaban solamente preocupados, sus agendas estaban llenas de actividades materiales. O sea, ellos estaban en sus asuntos personales, como muchos creyentes que andan de lunes a sábado corriendo en todas sus agendas y el día domingo van nada más a la iglesia. Y el lunes otra vez entran en todas sus actividades normales, no hay tiempo ni para leer la Biblia, ni para orar, ni nada. Y el domingo ahí están sentaditos escuchando el mensaje, ¡ay, qué bonito mensaje! Y el lunes otra vez se vuelven a meter en sus actividades. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban preocupados por todas sus agendas personales, por sus cosas materiales, por completar un estudio, por completar una compra, por hacer más dinero, etcétera. O sea, estaban totalmente entregados a las actividades del mundo, pero se les había olvidado la vida espiritual. No estamos edificando la casa espiritualmente, pero sí hemos hecho muchas cosas materiales, pero la casa, la vida espiritual, la descuidamos. Ese era el problema que tenía el pueblo de Israel, que iban al templo, hacían los sacrificios, hacían sus cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, ¿cómo es que les habla Dios a ellos? Les dice una frase muy interesante. Dios les dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. Esta es una frase interesante. Aquí le pongo que esta palabra aparece 5 veces en el libro y ahí están los versículos que aparece. Y esa frase Dios se las dice una y otra vez. 5 veces les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Analicen su vida a través de las circunstancias. Vean cómo les está yendo en su vida. Les está yendo bien, les está yendo mal. Las cosas no salen como habías pensado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Analiza, piensa, evalúa lo que está sucediendo alrededor tuyo y allí Dios te está hablando. Puede ser que Dios te esté hablando porque ya dejaste de escuchar a Dios en tu corazón y en tu mente, tu misma conciencia ya está metida en otras cosas y no en las cosas de Dios. Entonces Dios te está diciendo, oye, medita bien sobre tu camino, tu andar, cómo vas en tu vida. Analiza tu vida. Entonces detente y evalúa qué es lo que está sucediendo, cómo te va en el área académica, cómo te va en tu área intelectual, cómo te va en tu área espiritual, cómo te va en el área social, cómo estás con tu familia, cómo estás en relación con tus hijos. Analiza, dice el Señor, evalúa lo que está sucediendo y te vas a dar cuenta que yo te estoy hablando a través de estas cosas, pero ¿cuáles cosas? ¿En qué tenían que meditar los israelitas en aquel tiempo? Ahí del 6 al 11 les da una lista de las cosas en que tienen que reflexionar. Por ejemplo, siembran mucho y recogen poco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algo está sucediendo. Hay gente que trabaja y el dinero no le alcanza. Como dice, se van temprano y regresan tarde y no les alcanza el dinero. Comen y no se sacian. Parece que tienen mucho, pero no les sustenta. Beben y no quedan satisfechos. Algo está pasando, algo sucede. Se visten y no se calientan.
O sea, ni lo que comen, ni lo que siembran, o sea, la productividad, tus ingresos, ni lo que estás consumiendo, lo que comemos diariamente, y tu vestido, tus cosas, dice, no están cumpliendo su propósito. Reciben su jornal en saco roto. Es decir, como muchos, el día de pago es el día que tienen dinero nada más. El siguiente día ya lo distribuyeron, ya se fue el dinero. ¿Cómo es posible que ganas X cantidad de dinero y no te alcanza? No te alcanza, siempre tienes la idea, voy a ahorrar y nunca te queda para ahorrar, mucho menos para dar una ofrenda o el diezmo al Señor, porque muchos lo que hacen es que distribuyen todo y dicen, no me quedó nada para el Señor, ahí le voy a dar algo y ya. No es la manera de hacerlo. Al Señor la prioridad es lo primero, el diezmo se pone allí, ofrenda. Si quieres bendecir un hermano, un ministerio, lo que sea, ahí lo pones. Y luego Dios va a hacer que lo demás abunde y alcance. Pero a ellos no les alcanzaba, o sea, económicamente andaban muy mal, las cosechas estaban mal, todo lo que es el consumo les iba mal. Dice aquí que buscáis mucho y halláis poco, o sea, mucho esfuerzo, pocos resultados. La lluvia se detuvo sobre vosotros y la tierra no dio sus frutos. Algo está pasando. Solo dice, es que no llovió y ya. No, la lluvia Dios la maneja. Dios tiene poder sobre la naturaleza misma y puede manejar la naturaleza para tu beneficio o para tu destrucción. Y entonces dice Dios, mira, en todas estas áreas, dice, medita, piensa, analiza, ¿por qué todas estas cosas te están saliendo mal? ¿Por qué es que esto no te sale? Antes dices, las cosas tú las hacías y te salía bien. Hacías un esfuerzo y Dios lo bendecía, pero ahora ya no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Hay un bajón espiritual. ¿Qué está pasando en tu vida? Piénsalo, analízalo, medítalo, dice la palabra. Entonces, el Espíritu Santo comienza a trabajar en alrededor de ti, porque en ti ya tú no le oyes. Entonces comienza a trabajar alrededor tuyo, en circunstancias. En circunstancias, puede ser que parte de esas circunstancias sean personas, sean nada más situaciones que se van presentando, sean decisiones de otros que te están afectando, etcétera. ¿Qué pasa? Solo pasas enfermo, sales de una y te metes a la otra. ¿Y qué es lo que sucede? Analiza, piénsalo. ¿Qué te quiere decir el Señor a través de las circunstancias? Ahí es interesante, vean cómo reaccionó el pueblo de Israel. Si Dios te está llamando la atención a través de las circunstancias, es necesario ser muy sabio para poder meditar en lo que está sucediendo. No, Señor, mira, aquí las cosas no van bien, yo no estoy recibiendo bendición, yo necesito hacer un alto y ponerme a cuentas contigo. Dice ahí en el versículo 14, vean lo que decidieron ellos allá, porque Dios les habló a través del profeta Ageo y ellos escucharon la voz de Dios. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Es decir, el gobernador, fíjense que este es el político, no es el religioso. Es el político reaccionó. Momento, ¿qué pasa? La situación que está sucediendo. Y dice, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, el político y el religioso, el sacerdote reaccionaron. Y luego, y el espíritu de todo el resto del pueblo, o sea, también los líderes espirituales, los líderes políticos, los gobernadores y todo el pueblo, dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, escucharon el mensaje. El mensaje de Ageo tuvo su objetivo y alcanzaron su propósito. Y ellos meditaron en lo que estaba sucediendo y dijeron, no, momento, perdónanos, Padre, las cosas no están yendo bien.
yo quiero tomar esta decisión, esto y lo otro, y comienzas a tomar decisiones espirituales y dice aquí, me gusta esa frase, y el espíritu, y dice, y despertó Jehová el espíritu, que Dios despierte tu espíritu, porque si ya no le estamos escuchando a nivel personal, entonces que estemos pendientes que Dios nos puede estar hablando a través de las circunstancias. Y allí nosotros poder descubrir a lo mejor que Dios nos quiere que nos arrepintamos de algo que estamos haciendo y no lo estamos haciendo de la manera correcta o no debemos de hacerlo, mejor regresarnos. Hermano, Entonces, sí, hermano, hermano eh, Héctor. eh, ¿cómo le habla Dios a uno en estos momentos? Porque muchas veces, tal vez porque uno tiene años de estar en el Señor, eh, uno cree que, bueno, uno sabe que no lo alcanza todo, que nunca lo va a alcanzar todo, porque Sí, Dios es infinito, pero muchas veces se entra como a un confort en la vida cristiana sí, y muchas veces vemos como el día de congregación como una misa evangélica, ir y bueno, y tengo una identificación de que soy un hijo de Dios, que soy cristiano, pero muchas veces vemos o creemos que todas estas cosas son para otros, que esto sí. no es para mí, Ujú. y más bien es al contrario, todo esto es para nosotros, los hijos de Dios, porque como les dijo a ellos, medita en tus caminos, Sí. y creo que a mí Dios me está hablando, Ujú. Héctor, medita en tus caminos, Sí. eso que usted dijo ahora, que el Espíritu Santo no es solo de los domingos, es todos los Ujú. días. Sí. Eh, Mire, son principios muy valiosos para que uno los camine con ellos siempre, porque es muy fácil decir, ven, le hablo del Señor a una persona que no conoce. Imagínense que si nosotros tenemos que meditar, que estamos de la mano del Señor. Ahora, ¿cómo, cómo están los que no han entrado y no han recibido al Sí. Señor? Ajá. Es cierto, hermano, es cierto, muy bien. Ahora, si nosotros tenemos la luz del Señor y aún así caminamos en tinieblas, ¿cómo no andarán aquellos que no tienen nada de luz? Lo que Dios quiere es que encendamos las luces de la luz de Dios y que la palabra de Dios nos alumbre y vamos adelante. Pero es triste, pero hay personas que viendo cómo el Espíritu Santo de Dios le habla a través de las circunstancias, su amor al pecado es tal que no quiere hacer caso al Espíritu, o sea, no es movido al arrepentimiento. El Espíritu de Dios no reaviva en él. O sea, como está apagado, necesita como dice aquí, despertó Jehová el Espíritu. Entonces, no despierta el Espíritu. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo con aquellas personas que ya dejaron de escucharlo, que le dijeron no, no, no? No solo lo contristaron, lo apagaron. Y que el Espíritu le está hablando a través de las circunstancias y no quiere reflexionar, no quiere pensar. Hay personas que han dejado su familia y se han ido con otra persona y se dan cuenta que el dinero no les alcanza, los problemas con los hijos, los problemas con la esposa, problemas de trabajo, problemas de su salud va mal, se va deteriorando, etcétera. Oye, las circunstancias, medita bien lo que está pasando y toma decisiones, pero hay quienes dicen, no, yo quiero seguir adelante. Bueno, sigue. Entonces, si no queremos escuchar la voz del Espíritu interior y tampoco queremos analizar cuando el Espíritu nos está hablando fuera, entonces, ¿qué otra opción tiene el Señor por medio del Espíritu Santo? Vamos a ver, tenemos otra opción. El Espíritu Santo
nos habla primero a través de las circunstancias, pero si no queremos escucharlo, entonces el Espíritu Santo tiene otra opción, nada más que aquí ya hay un costo. Cada vez que nosotros le decimos no al Espíritu, hay un costo. Ahora ya tienes problemas externos, tienes problemas de salud, tienes problemas económicos, tienes problemas de todo y aún así quieres seguir adelante. O sea, ya vienes arrastrando problemas y ahora otro problema más. ¿Por qué? Porque en este momento el Espíritu Santo tiene otra opción para ayudarte, tiene otra opción para restaurarte. Solamente que en esta oportunidad Dios ya no va a usar las circunstancias o las circunstancias siguen ahí todavía, pero Dios va a usar personas. Vamos a leer este pasaje en Gálatas 6:1. Dice así, va a usar cristianos espirituales. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, le venimos diciendo no al espíritu, no, 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 y el espíritu no abandona su trabajo de restaurar. Él sigue buscando nuevas opciones. Te habla por medio de las circunstancias. Y ahora ha llegado a un punto en el que alguien ya se enteró de tu pecado. Aquí hay un costo adicional. ¿Por qué? Porque antes tu pecado era privado, la lucha era interna y el Espíritu te venía hablando a ti nada más y entre tú y el Espíritu allí y tú le decías, no, 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 no. Pero ahora el Espíritu dice, bueno, está bien, hemos llegado hasta este punto, ahora tu pecado se hizo público. Alguien se dio cuenta de tu pecado. No estamos hablando de que alguien parece como que yo lo vi saliendo de tal lugar y no, estamos hablando de algo concreto, algo específico, que fue sorprendido en alguna de las obras de la carne. Como dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, hechicería, borracheras, toda esa lista, y luego dice cosas semejantes a estas. Entonces, si alguno es sorprendido en alguna falta, alguien ya te vio, alguien ya se enteró, alguien revisó tu celular, alguien vio tus redes sociales. Ya el problema se hizo público. Eso ya trae consecuencias mayores. Pero aún así, el Espíritu Santo está usando, en este caso, personas espirituales. Recuerdo el caso de un esposo que le fue infiel a su esposa y él manejó aquello internamente hasta que finalmente apagó el espíritu y seguía con aquella mujer y seguía y las circunstancias se presentaban, también le hablaba el espíritu y él dijo, yo voy a seguir con ella hasta que finalmente su esposa se dio cuenta. Se enteró, obviamente se le armó en la casa, pleitos y todo, y después de un tiempo, finalmente la esposa le dice, ok, te voy a perdonar, pero nunca más lo vuelvas a hacer. No, 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 ya no, ya no, ok, está bien. Pero aquello era nada más un caso. En el corazón de aquel hombre había un corazón, una mente adúltera. El caso terminó, pero solo era cuestión de tiempo de que se presentara otro caso. Y aquel caso también se presentó y también la esposa se enteró y perdió su matrimonio. Mira, cuando ya el pecado comienza a verse públicamente, estás causando un daño, no solamente tú, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus familiares, en fin, las consecuencias son más grandes. El pecado, la muerte, el pecado da luz la muerte y la muerte cada vez trae consecuencias mayores. Por eso dice el pasaje, y vamos a verlo así despacio,
dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, en un pecado, vosotros que sois espirituales, o sea, Dios va a permitir que personas espirituales vean el pecado en que tú has caído. Personas espirituales. Y luego, ¿para qué? Y luego dice, restauradle. La palabra restaurar en el griego es catartizo. Y esta palabra también se puede traducir como paciencia y perseverancia. O sea, que nosotros, esto es entrar en un proceso, es ayudar a esa persona a que entre a un proceso donde la paciencia y la perseverancia se van a manifestar. No es fácil ayudar a una persona que está empecinado en seguir pecando, que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo lo ha podido detener, ni ninguna otra cosa, y te toca a ti ponerte frente a esta persona y poder confrontarlo con paciencia, con perseverancia y con sabiduría. Luego dice la palabra restaurar tiene 3 significados. Acuérdate que el problema no es que lo veas y que tú, como lo viste, te vas a ir a hablar a otros, a decirle, mira, fíjate que yo vi al fulano. No, no es para ir a hablarle a otro de lo que viste, sino es para que lo busques a él y que puedas restaurarlo. Dice que la idea de restaurar es un proceso donde se va, ahí dice la palabra restaurar, tiene 3 significados. Remendar, o sea, reparar, completar, equipar completamente, preparar éticamente, o sea, mira qué interesante, porque estamos hablando de hacer un trabajo completo en el área emocional, en el área espiritual y aún en el área ética. Es decir, la persona tiene que tener una restauración total. Debemos de dejarlo en el espíritu. No solamente decirle, mira, ya te vi, lo que andas haciendo no es correcto y ya, no. Recordemos que nosotros estamos siendo agentes del Espíritu Santo para restaurar a esta persona y tenemos que hacerlo que se arrepienta y que vuelva otra vez a tener una restauración de su comunión con el Espíritu. Y ya que el Espíritu Santo, que lo tenía apagado, que se enciende el Espíritu Santo otra vez en él y que ya sea el Espíritu Santo que lo dejemos en las manos del Espíritu y el Espíritu que lo lleve hasta alcanzar la corona de vida, a tener un estilo de vida diferente en esa área que nosotros lo vimos. Entonces, no es fácil, pero es una tarea. Y si tú ves a una persona así, considérate dichoso de que el Espíritu Santo te está usando a ti para restaurar a esa persona a quien fue sorprendido en alguna falta. Entonces, nosotros, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre en el sentido no de llegar como diciéndole, mira esto y condenándolo. No, no, no. Dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. O sea, es decir, mira, así como tú caíste en esta área, a lo mejor yo también tengo mis debilidades, pero si tú me permites, yo te puedo apoyar, yo puedo orar contigo. Permíteme que yo me acerque y yo te puedo apoyar, yo te puedo ayudar. A lo mejor la persona te dice, sí, ayúdame, necesito a alguien que me apoye. O puede ser que no, ahí depende. Por ejemplo, aquí quiero compartir contigo algunos pasajes porque no siempre el resultado es positivo cuando uno busca a una persona para ayudar. A veces uno sale mal, ¿verdad? Las posibles reacciones del hermano que ha pecado. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Si tú sabes de que alguien tiene ya esa conducta y es una conducta social, o sea, ya todos saben que él es así, es una persona dura, es una persona renuente, orgullosa, altiva, altanero, peleonero, etcétera, y tú vas y lo quieres corregir,
¿Qué dice la Biblia? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Ok, si tú sabes que es así la persona, mejor ora por él y no, yo diría ni vayas con él porque tú vas a salir mal. Dice, el que reprende al impío se acarrea mancha. O sea, esa es otra cosa. Si no es un hijo de Dios a quien tú quieres embestir espiritualmente hablando, no vas a tener buenos resultados de garantía. A lo mejor sí, pero dice que el que reprende al impío se acarrea mancha, se atrae mancha. Entonces, la idea es trabajar con cristianos. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Aquí te está diciendo claramente, si hay una persona que ya es muy conocido así y él siempre es así, pues deja que otros lo hagan, pero tú no te metas. ¿Por qué? Porque te va a aborrecer, tú vas a quedar mal. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender esto por la misma experiencia. Porque a veces nosotros queremos ser justicieros y decir, no, no, es que yo le voy a hablar y nadie tiene valor de decirle, pero yo sí le voy a decir sus cosas. Vas a ir a pelear, vas a ir a discutir, te vas a cargar a afrenta. Mejor ora por él y apártate. Hay que ser sabios. Entonces corrige al sabio y te amará. Si hay una persona que es sabio, ok, con ese sí puedes hablar. Puedes decirle, oye, mira, fíjate que yo veo alguna área aquí que yo creo que necesitas cambiar. Y entonces el sabio te va a decir, oye, te agradezco mucho que me estás diciendo eso. Fíjate que no lo había notado, pero sí voy a hacer el cambio. Te agradezco mucho. Gracias por decírmelo. Ok, que eso es bueno. Te amará el sabio. Y el sabio va a decir, gracias a fulano porque ese me enseñó, ese me habló, ese me dijo y me ayudó para que yo me apartara del pecado. Otro pasaje dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Otra vez la idea de hablar con una persona espiritual. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vean, es algo muy hermoso porque nosotros en el cristianismo vamos a encontrarnos con personas que van dando pasos en el camino incorrecto, van en el sentido contrario. Pero si nosotros tenemos la habilidad y la dirección del Espíritu Santo, para poder ayudar a alguien que se ha extraviado y la gracia de Dios se manifiesta en nosotros para hacerle volver del mal camino, dice que hay una bendición ahí especial. Dice que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es precisamente, imagínense cuántas consecuencias pueden venir porque esa persona se metió en ese pecado. Pero si a través de nuestra dirección esa persona se regresa, vamos a evitar muchos problemas. Así que, bueno, no es solo de que si yo veo que alguien está haciendo algo malo, yo voy a ir a hablar con él. No, toma en cuenta el consejo bíblico, porque busca hombres sabios, busca personas que realmente van a agradecerte que tú les llames, que tú les hables, que tú te pongas a la orden para poder apoyarlos. No es una labor fácil, es un proceso difícil, pero si estás con esa actitud de mansedumbre, el Espíritu te va a ayudar para bendecir a otras personas. Entonces, importante, hermanos, para ir resumiendo, no resistamos al Espíritu Santo de Dios, el cual quiere apoyarnos, ayudarnos. Hay que decirle no, pero no al Espíritu, sino al pecado. Y nosotros volver otra vez a la comunión. Si hemos apagado al Espíritu, si hemos contristado al Espíritu. ¿Cuándo es que se contrista el Espíritu? Cuando Él nos dice, no, no hagas esto, no lo hagas, o no digas esto, o no vayas allá. Pero aún a pesar de eso, nosotros vamos. Entonces el Espíritu Santo se siente mal porque Él te aconsejó que no fueras y tú fuiste. Es normal, es como decir, bueno, no me hizo caso.
y le voy a seguir hablando. Y no solamente en esta área, sino que en una y en otra y en otra y en otra, hasta que el Espíritu Santo se apaga, porque no le permites que su ministerio se desarrolle dentro de ti para perfeccionarte, para restaurarte. Entonces, el Espíritu Santo eh, está con muchos recursos para poder ayudarte, para poder bendecirte, para poder sacarte del error, del mal camino. No resistamos al Espíritu. Permitamos que el Espíritu Santo no solo sea alguien que nos restaura, sino que sea nuestro amigo. Que el Espíritu Santo sea con quien yo voy platicando mientras manejo, si nadas, mientras vas nadando, platica con el Espíritu. Allí que vayas hablando, orando con el Señor mientras haces tus diferentes actividades. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchos recursos para restaurarnos, pero debemos nosotros permitirle que esos recursos sean, como dijo, como daban el testimonio al inicio, digámosle sí al Espíritu, o sea, permitamos nosotros que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y Él se va a manifestar de una forma maravillosa. Así que, bueno, hay más recursos del Espíritu, esto lo vamos a dejar para la siguiente semana, pero ahora tenemos dos recursos más. El recurso de las circunstancias y el recurso de que hay otra persona espiritual que te va a apoyar y el Espíritu Santo usa estas áreas. Así que, bueno, entonces ahí tenemos estas opciones, estos recursos que el Espíritu Santo tiene. Tenemos todavía unos minutos para poder conversar, para poder hacer algunas preguntas o para que nos compartas tu testimonio de victorias o también de cómo hemos batallado en estas áreas. Ten toda la libertad de participar. Hermano, Sí, hermanita. Hermana Ceci. gracias, temprano no me abrió el micrófono, por eso Sí, no le sí. Ah, ok. saludé. Sí, sí. Una consulta. Ujú. Cuando usted habla de que a la persona, primeramente, cómo se va contestando el Espíritu, el proceso del Espíritu Santo, Sí, y llega hasta el punto de que aún la persona ya vio circunstancias, ya vio todo el proceso, ya habló, y aún así nada, hay algo que no me queda como muy claro. Usted sí, dice que tenemos que seleccionar sabiamente. ¿A qué sí. se refiere con eso? O sea, si vemos que una persona no nos va a atender, ¿sería eso? O cuál sería, si me ayuda con eso? Sí, sí, claro, Ceci. Mira, fíjate que yo en mi vida personal he tenido que aprender este principio por la dura experiencia. A veces uno con la buena intención dice, no, pues yo veo que esta persona no está haciendo bien las cosas, me la voy a acercar y le voy a decir. Y ya tú vas y hablas y le dices, oye, mira, fíjate que yo vi esto y no es conveniente. Entonces, a ver si me permite, yo podría ayudarte, apoyarte, oremos juntos o algo. Entonces la persona, lejos de decirme, sí, sí, te agradezco, me dijo, pues no te metas en mi vida, tú mira tus asuntos, deja mis asuntos aparte. Y se molestó, pero sí tremendamente, al punto que, bueno, perdí su amistad, todo por haber querido ayudarle. Pero como a veces el orgullo de una persona es muy alto, su soberbia es tal que no permite que otra persona venga y le extienda la mano para ayudarle. Es como quien dice, yo no necesito de tu apoyo, yo solo salgo adelante y etcétera. Entonces, uno debe de ser muy sabio para poder eh, ser instrumento de Dios y buscar a la persona indicada, decirle, mira, esto y esto me ha mostrado el Señor y yo quiero apoyarte, yo vi esto en ti y me parece que no es correcto. Entonces hay personas que te lo van a agradecer, hay otras que te vas a acarrear una afrenta o te vas a acarrear mancha, o son personas que de repente van a salir hablando mal de ti. Pero ¿y tú quién eres para decirme, mira, tú esto y lo otro? Y no, pues al final uno es el que sale exhortado más que la otra persona. Entonces, yo me acuerdo del caso de un pastor
que le gustaba visitar hermanas, pero él no iba con su esposa, él iba solo a visitar a las hermanas solas también. Entonces, una hermana de la iglesia dijo, yo voy a hablarle al pastor y le voy a decir que, que no se ve bien que él esté queriendo visitar hermanas a su casa, él solo, porque pues no sé, es como ir a buscar la tentación o provocar situaciones incómodas, o por lo menos son cosas buenas que se ven mal, o sea, dándole el beneficio de la duda, ¿verdad? Entonces, no, pobre hermanita fue y le habló al pastor y el pastor la regañó y le dijo, no, pues tú no te metas en mi vida, yo sé lo que estoy haciendo y yo no ando con mala actitud, tú eres la mal pensada y bueno, total, ¿para qué fue? Entonces, ahí uno debe de aprender a decir, bueno, con este hermano, sabiendo cómo es, mejor solo voy a orar por él y ahí lo dejo. Y esto es muy triste también, es muy triste. Eh, Uno debe de saber orar al Señor. Si uno quiere ayudar a alguien, hay que orar. Hay que orar y decirle, Padre, mira, yo tengo la disposición de hablar con fulano. ¿Tú quieres que hable o quieres que no? Yo a veces me ha tocado orar a mí y le digo al Señor, Padre, yo sé que este hermano alguien tiene que confrontarlo. Si tú quieres que yo lo haga, yo estoy dispuesto, pero si no quieres, yo te lo agradecería mucho que uses a otro, porque yo no quiero meterme en problemas. Entonces, a veces uno tiene que decirle sinceramente al Señor. Ahora, lo que pasa es que este tipo de personas, tarde o temprano, se van a ir a dar contra la pared. Y son personas que solo aprenden por la dura experiencia. Hay alguien más que va a venir y entonces lo va a confrontar de una forma tal que ya digámoslo así, que las obras de su pecado lo alcanzaron. Como dice, las cuerdas de su pecado lo van a alcanzar tarde o temprano. Es como que un pecado tiene cuando una persona peca es como que está amarrado, pero ahí va la soga, va corriendo pero está amarrado, pero esa soga tiene una dimensión específica. Ya cuando la persona llega a la dimensión correcta, ahí prácticamente cayó y los lazos del pecado lo alcanzaron y ya las consecuencias de su pecado lo van a destruir. Y eso es lo que puede pasar con la persona que es orgullosa, que es muy altivo. Finalmente uno ve cómo caen estas personas y a veces muy fuerte, muy duro, pero pues no se dejan ayudar. Entonces, Ceci, la idea es esto de orar al Señor para que si el Señor quiere usarte para ayudar a restaurar a una persona, excelente. Que el Señor te dé la oportunidad, las palabras, etcétera. Pero si no, mejor que use a otro. Puede ser, fíjate, por ejemplo, en la Biblia vemos el caso de que el apóstol Juan se dio cuenta de un problema que había con Diótrefes y que Diótrefes había maltratado a Gayo. Entonces, el, el, eh, el anciano, Juan, le escribe a Gayo y le ministra y le ayuda y todo a Gayo, pero nunca le dijo que exhortara y que fuera a confrontar a Diótrefes. Entonces, sino que dijo, yo voy a ir y voy a recordar todas estas cosas que ha hecho y yo lo voy a confrontar. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, mira, si tú vas, te va a tratar mal. Mejor permite que yo llegue y yo voy a ir. Tal vez el anciano tenía o Juan tenía más autoridad como para exhortar y para someter, digamos, la vida de este Diótrefes, y no le correspondía a Gayo, que estaba como un miembro de la iglesia, para hacerlo. Entonces, a veces es bueno entender también que, por ejemplo, un hijo que vaya a hablar, a exhortar al padre, como que es un poco difícil poder hacer que un hijo haga reflexionar al padre, pero se puede, pero a veces es mejor que otro lo haga.
pero la oración es clave, ¿verdad? De cómo podemos hacerlo. Si el Señor quiere, fantástico, yo voy. Pero si no, es mejor dejarle esta situación al que le corresponde y que va a dar un mejor resultado. No sé si, Ceci, iba por ahí tu pregunta. Sí, sí, gracias, ¿Sí? hermano, Ok. definitivamente, porque sí, me quedó bastante claro y pues Ujú. que Dios le dé la sabiduría a uno para saber si es la persona indicada o Ujú. definitivamente no es la persona indicada que tiene que llegar a esa persona. Así es, así es. Gracias, gracias, Ceci. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Sí, hermano, Sí, adelante, mi hermano Héctor. este, creo que aquí se juntan tres cosas fundamentales Sí, con lo que acabo de escuchar, ¿verdad? La pregunta de la hermana y la respuesta suya, sí, que es orar primero, orar, sí, y luego vamos a descubrir en la oración la voluntad de Dios, y después de la voluntad de Dios, de ahí nos vamos con el Espíritu Santo o no vamos. exacto. Así es, hermano. Qué bueno que ya nos hizo ahí el procedimiento. Es así. Ahora, nunca ir con alguien porque otro te dijo. No, debe de ser si alguno es sorprendido en alguna, o sea, si a ti te consta, tú no vas a ir a decirle, mira, a mí me dijo fulano que tú hiciste. No, porque eso ya es distorsionado. Eso ya pues hasta mentira puede ser. Entonces, no, es algo que tú has sido testigo ocular. Eso sí tú puedes decirle, mira, yo lo vi, esto y lo es así. Así puedes confrontarlo, pero porque a ti te parece o porque huele a cigarro no es lo mismo que lo hayas visto fumar, porque muchas personas huelen a cigarro pero no han fumado. Entonces, hay que ser claros de que yo te vi, yo, o sea, si alguno es sorprendido en alguna falta. Entonces hay que tener ese cuidado de que si vamos, tengamos las evidencias claras para poder hacerlo. ¿Alguien más que quiera compartir, hermanos? Pastor, A ver, buenas Ivonne, gusto de noches. saludarte. Sí, Buenas noches, pastor. buenas Acá muy noches. atenta escuchando esta clase, ¿no? Que quiero dar un pequeño, me pasó algo Sí, similar en la iglesia, ¿no? Con una hermanita que estaba, tiene sus diferencias con el pastor. sí, No está de acuerdo, ¿no? Entonces ella poco a poco se ha ido apartando, ya cuando venía los domingos no conversaba con nadie, se iba rápido y la veía triste. sí, Entonces, yo me sentía mal porque decía, tengo que ayudarla, tengo que hablar con ella, ¿no? Entonces empecé a orar. Empecé a orar porque esta hermana es un poco difícil, ¿no? Es tratar con ella. Entonces, a mí me daba temor, pero decía, no, no, me da pena verla así, sola, apartada. Entonces empecé a orar y el Señor de verdad definitivamente me dijo, no, no vayas, no ah, vayas, sí, sí, ¿no? Fue tan ajá, claro, yo hasta ni siquiera, o sea, no solamente era no converse, sino es como que apártate de ella, apártate ujú, porque hubo una reunión de damas en su casa y yo estaba con miedo de ir y todo, pero dije, ya voy a ir para como que para mantener las cosas en paz y que vea que yo no tengo nada contra ella ni nada. Y el Señor, justo cuando yo estaba saliendo a esa hora que yo tenía que salir, ya estaba lista, vino una hermana a mi casa y me dice, oye, ayúdame, que tengo este problema, ta, 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 y no me dejó ir. Entonces, de verdad, esa fue para mí la confirmación de que el Señor no quería que yo sí, vaya ni a su casa, ni que converse, ni nada, sí, ¿no? Entonces, eh, esto me ayudó a mí para estar en paz. Yo la veo a ella, sigue en sus mismas cosas, pero yo sí, tengo paz y tranquilidad de que yo no puedo hacer nada. Ya el Señor se las va a arreglar con ella, sí, ¿no? exacto, De verdad, esto exacto. recién ahora que usted lo menciona, he podido Ujú, igualar esto que ha sucedido, ¿no? Y es el ujú, espíritu, que no es que alguien esté haciendo y tú tienes que ir, ¿no? De verdad es sí, tan sí, importante
que Ajá. primero uno ore y le pregunte al Señor, porque de verdad, Sí, que de repente qué problemas hubiera habido, se hubiera enojado, tantas cosas, ¿no? Entonces, sí, el primer paso antes de ir creo que es pedirle, preguntarle al Señor si es la voluntad que nosotros vayamos, ¿no? sí. Sí, puede ser que el Señor haya permitido que tú veas algo para que le apoyes en oración. Nada más dice, ora por ella, Exacto, sí, pero no sí, vayas porque si vas se va a complicar la cosa. Pero sí, qué bueno. exacto. Gracias por compartirnos, Ivonne. Ivonne, Ok, gracias. pastor. Sí, sí, qué Hermano, bien. Sí, mi hermano, adelante. algo, Hermano, lo último, sí, es hermano que Héctor. Ajá, aprende uno de todo, ¿verdad? De la sí, hermana, ese testimonio tan bonito, tan sí, bueno. Este, nosotros, eh, por esa pasión que tenemos por el Señor, por las escrituras, por hacer la obra de Dios, por ganar almas, nosotros aquí en Costa Rica tenemos un dicho que a veces la gente le decimos así, hay un nombre que se llama Zoila. sí. Entonces nosotros a veces decimos que queremos ser Zoila. Soy la que barro, soy la que lavo, soy la que Sí, sí. cocino, soy Ajá. todo, Zoila. Sí, sí. Muchas veces con una buena intención de nosotros en el corazón, queremos hacer casi todo. Eh, Evangelizar, hacer esto, hacer el otro. Y muchas veces nos vamos, tal vez no por emoción, por pasión, por lo que sea, pero deberíamos ser más cautos y más sabios y controlar eso, porque el querer hacer todo, ayudarle a tal persona, predicarle a este otro, realmente creo que por eso somos el cuerpo de Cristo y muchas Ajá. veces nos tenemos que detener nosotros mismos y como en esta clase me está hablando Ujú. Dios a mí eso. Sí. Sí, excelente, hermano Héctor. La verdad es que, como dice, somos un cuerpo en Cristo y hay que permitir que otros hagan las cosas, ¿verdad? Y estar uno consciente del área que le corresponde a uno. ¿Está bien? Parece muy bien, excelente. Yo creo que todos estamos aprendiendo y en esto yo creo que tarde o temprano, si no es que ya nos pasó, nos va a pasar porque eh, hay tantas situaciones en la vida que se dan y uno se encuentra y a veces uno es muy imprudente o se salta el proceso, en vez de orar, se va directo, tal vez movido por la emoción, se va directo y solo a cometer el error. Ok, ¿alguien más que quiera compartir? Si no, pues vamos a orar, dándole gracias al Señor. Vamos a pedirle, hermano Ricardo Delgado, por favor, que nos guíe en oración para finalizar. Con mucho gusto, hermano. Sí, adelante, mi hermano. Te damos gracias, Señor, por este lindo tiempo que nos has dado, Señor, reflexionando sobre el Espíritu Santo, sobre la guía que tú empleas en cada uno de nosotros para saber enfrentar las cosas que el enemigo pone, Señor, con las actitudes que a veces tomamos o que otros hermanos también asumen, Señor. Gracias infinita por lo que hemos aprendido con el hermano Rey. Bendice a este gran equipo de 5E, Señor, y que cada día, cada 8 días aprendemos más, Padre, nos sentimos gozosos en ti, Señor, y en la palabra que nos enseña cada día más a seguir caminando aferrados a ti, Padre. Ante todo, queremos pedirte perdón por todos los errores que cometemos, pero suplicamos que nos dé sabiduría para saber afrontar y enfrentarse en las situaciones que se van dando en nuestras vidas, Padre. Gracias infinita por tu amor, por tu bendita misericordia, Señor, y que sigamos adelante unidos aprendiendo más con 5E, Padre. Ponemos en tus manos todas las actividades que nos hacen falta de esta semana y principios de la otra y que sigamos gozándonos, Señor, aprendiendo de ti a través de las enseñanzas que el hermano Rey y todo el equipo de 5E nos están enseñando. Lo ponemos todo en tus benditas manos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias.